Hace exactamente 3 semanas, el Journal of American Medical Association publicó un estudio que cambia absolutamente todo lo que nos han dicho durante décadas sobre la presión arterial en adultos mayores. Durante 30 años, los médicos hemos repetido lo mismo. 120/80 es la presión perfecta, para todos, sin excepciones. Pero resulta que para personas mayores de 65 años, intentar alcanzar esos números puede ser literalmente mortal. Me llamo doctora Carmen López. Soy cirujana cardíaca con 20 años de experiencia en hospitales universitarios aquí en España. Y lo que voy a contarte en este video puede salvarte la vida o la de alguien que amas. Porque si tienes más de 55 años o cuidas de alguien mayor, necesitas saber esto ahora mismo. No apagues este video. No te saltes nada, porque voy a explicarte exactamente qué números de presión arterial son seguros para tu edad, no para tu vecino, no para el paciente promedio, para ti, y voy a hacerlo con ciencia reciente, con casos reales, y con un protocolo que puedes aplicar en casa esta misma semana. Déjame contarte la historia de María. 74 años. Vive sola en un piso en el centro de Madrid. María era una mujer activa. Caminaba cada mañana, iba al mercado, visitaba a sus nietos los fines de semana. Hace 6 meses, en su revisión anual, su médico de cabecera midió su presión arterial. 148/86. El médico frunció el ceño. Le dijo que estaba alta, que el objetivo era 120/80. Le recetó medicación antihipertensiva. María empezó a tomar las pastillas religiosamente. Era una mujer obediente. Confiaba en su médico. En 3 semanas, su presión bajó. 118/74. Perfecto en papel. Pero María empezó a sentirse extraña. Cuando se levantaba de la cama por las mañanas, el mundo giraba, se mareaba, veía puntitos negros. Tuvo que agarrarse del mueble varias veces. Lo comentó con su hija por teléfono, pero pensaron que era normal, que su cuerpo se estaba adaptando a la medicación. Una mañana, María se levantó para ir al baño. Se mareó, perdió el equilibrio, cayó, se fracturó la cadera, fue hospitalizada, la operaron. Pero a su edad, la inmovilización fue devastadora. Desarrolló neumonía nosocomial. Su sistema inmune no resistió. 3 semanas después de la caída, María falleció. La familia quedó destrozada. Pero ¿sabes qué es lo más trágico de esta historia? Que era completamente evitable. La presión de María de 148/86 no era peligrosa para su edad. Era normal. Era protectora. Pero intentar llevarla a 120/80 creó un problema llamado hipotensión ortostática. Y ese problema la mató. Esta no es una historia inventada. Es real. Y sucede todos los días en España, en toda Europa, en todo el mundo, porque seguimos aplicando las mismas reglas a todas las edades. Y eso está matando a nuestros mayores. Ahora escúchame bien porque esto es crítico. La presión arterial de 120/80 no es ideal para todos. Es una mentira simplificada que nos han vendido durante décadas. Y para personas mayores de 65 años, puede ser peligrosísima. ¿Por qué? Porque cuando intentamos forzar la presión arterial de un adulto mayor a esos números bajos, creamos un fenómeno llamado hipotensión ortostática severa. ¿Qué significa eso en español normal? Significa que cuando te levantas de la cama, de una silla o incluso del inodoro, tu presión arterial cae bruscamente. Tu cerebro deja de recibir sangre suficiente durante esos segundos críticos. Te mareas, pierdes el equilibrio y te caes. Ahora, quizás estés pensando, bueno, un mareo no es tan grave, pero déjame explicarte por qué sí lo es. Para un adulto mayor, una caída no es solo un golpe, es potencialmente mortal. Las fracturas de cadera en mayores de 70 años tienen una mortalidad del 30% en el primer año. 30%. Eso significa que 1 de cada 3 mayores que se fractura la cadera muere en los siguientes 12 meses. No por la fractura en sí, sino por las complicaciones: neumonía, trombosis, infecciones, pérdida de movilidad, deterioro cognitivo acelerado. Entonces, cuando intentamos bajar la presión arterial de un mayor de 65 años a 120/80, estamos aumentando dramáticamente su riesgo de caídas y, por lo tanto, su riesgo de muerte. Pero aquí viene la pregunta obvia: ¿por qué los médicos siguen recomendando 120/80 si es peligroso?
porque las guías médicas tradicionales no diferencian por edad. Están basadas en estudios hechos principalmente con adultos de 40 a 60 años, adultos con arterias flexibles, con varorreceptores rápidos, con metabolismo eficiente de medicamentos, pero los cuerpos de 70 años no funcionan igual que los de 40. Y pretender que sí es un error mortal. Ahora, antes de que te pongas nervioso y pienses que debes dejar toda tu medicación mañana mismo, espera, no te he dado los números correctos todavía. Y no te los voy a dar aún, porque primero necesitas entender la ciencia detrás de esto. Necesitas saber por qué los números cambian con la edad. Y una vez que lo entiendas, los números que te daré tendrán sentido. Tendrán contexto. Y podrás aplicarlos de forma segura e inteligente. Vamos a hablar de ciencia, pero ciencia clara, sin términos complicados. Cuando tienes 20, 30, 40 años, tus arterias son flexibles. Son como tubos de goma nuevos. Cuando el corazón bombea sangre, las arterias se expanden, absorben parte de la onda de presión. Es un sistema amortiguador perfecto. Pero cuando llegas a los 60, 70, 80 años, tus arterias cambian. Se vuelven rígidas, como tubos de plástico duro. Ya no pueden expandirse tanto. Entonces, cuando el corazón bombea, toda esa presión viaja directamente por el sistema, sin amortiguación. Eso se llama rigidez arterial, y es completamente normal con el envejecimiento. No es enfermedad, es fisiología, pero tiene consecuencias. Consecuencia número 1. Necesitas más presión sistólica para empujar la sangre hasta el cerebro cuando estás de pie, porque tus arterias rígidas no ayudan tanto. Consecuencia número 2. Tus varorreceptores se vuelven más lentos. Los varorreceptores son sensores en tus arterias que detectan cambios de presión y ajustan tu frecuencia cardíaca en consecuencia. En jóvenes, responden en menos de un segundo. En mayores de 70, pueden tardar 5 o 10 segundos. Y esos segundos de retraso son cuando ocurren los mareos y las caídas. Consecuencia número 3. Tus riñones metabolizan los medicamentos de forma diferente. Una dosis que es perfecta para alguien de 50 años puede ser excesiva para alguien de 75, porque tus riñones filtran más lento, los medicamentos se acumulan en tu sangre y crean efectos más potentes de lo esperado. Ahora, aquí viene lo importante. Durante décadas, los médicos ignoramos estas diferencias. Tratamos a pacientes de 70 años como si fueran de 40. Les dimos los mismos objetivos de presión arterial, las mismas dosis de medicamentos. Y nos preguntábamos por qué tantos mayores se caían, por qué tantos desarrollaban mareos, por qué tantos terminaban en urgencias. Pero en los últimos 5 años, la investigación ha explotado. Estudios grandes, con miles de pacientes, seguimientos de años, y todos están llegando a la misma conclusión radical. Los objetivos de presión arterial deben ser mayores en adultos mayores, no menores, mayores. Esto contradice décadas de enseñanza médica, y por eso muchos médicos todavía no lo aplican. Siguen con las viejas guías. Pero la ciencia es clara, y ahora voy a mostrarte exactamente qué dice. En noviembre pasado, hace literalmente 3 semanas, el Journal of American Medical Association publicó un metaanálisis masivo, 15,000 pacientes mayores de 75 años, seguimiento promedio de 5 años, de múltiples países incluyendo España, y los resultados son impactantes. Los investigadores dividieron a los pacientes en 4 grupos según su presión arterial sistólica. Grupo 1, menos de 120. Grupo 2, entre 120 y 130. Grupo 3, entre 130 y 140. Grupo 4, más de 150. ¿Y qué encontraron? Los pacientes con presión arterial sistólica entre 130 y 140 tuvieron la menor tasa de mortalidad, menor que el grupo de menos de 120, menor que el grupo de más de 150. 130 a 140 fue el punto óptimo para supervivencia. ¿Por qué? Porque ese rango reduce dramáticamente las caídas por hipotensión ortostática, pero también previene los eventos cardiovasculares mayores como ictus hemorrágicos. Es el equilibrio perfecto. Pero aquí viene lo fascinante. Cuando analizaron el subgrupo de pacientes mayores de 85 años, especialmente aquellos con fragilidad, encontraron que presiones incluso más altas eran tolerables. Pacientes con 140 a 150 de sistólica
no mostraron aumento de mortalidad comparados con los de 130 a 140. Esto es revolucionario, porque durante años hemos estado sobretratando agresivamente a nuestros mayores más frágiles, creando más daño que beneficio. El estudio también encontró algo crucial sobre la presión diastólica. Para mayores de 70 años, la diastólica es menos importante que la sistólica. Mientras esté entre 65 y 90, está bien. No necesitas obsesionarte con bajarla a 60 o 65. De hecho, una diastólica muy baja en mayores es peligrosa. Aumenta el riesgo de eventos coronarios, porque el corazón se perfunde durante la diástole. Si la presión diastólica es muy baja, el corazón no recibe suficiente sangre y puede sufrir. Entonces, recapitulemos lo que este estudio nos dice. Para mayores de 75 años, 130 a 140 de sistólica es óptimo. No es alto, no es preocupante, es protector, previene caídas, mantiene perfusión cerebral y no aumenta el riesgo cardiovascular significativamente. Esta es la nueva verdad basada en evidencia, y ahora necesitas saber cómo aplicarla a tu caso específico, porque no todos los mayores de 70 son iguales. La medicina no es matemática simple. No puedes aplicar la misma fórmula a todos. Déjame mostrarte 3 casos reales de mi consulta. Esto te ayudará a entender dónde encajas tú. Caso 1. José, 72 años. Camina 5 kilómetros diarios. Juega al tenis 2 veces por semana. No toma ninguna medicación crónica. No tiene diabetes ni enfermedad renal. Su presión arterial es 142 sobre 84. ¿Le bajo la presión? No. Absolutamente no. José está perfecto. Su presión protege su cerebro durante el ejercicio. No tiene síntomas. No tiene mareos. No tiene deterioro cognitivo. Dejarlo en 142 sobre 84 es lo correcto. Caso 2. Ana, 72 años también. Misma edad que José, pero Ana tiene diabetes tipo 2 desde hace 15 años. Tiene retinopatía diabética leve. Tiene microalbuminuria que indica daño renal temprano. Su presión arterial es 142 sobre 84, igual que José. ¿La trato igual? No. Ana necesita un objetivo más bajo, porque su diabetes hace que sus arterias sean más vulnerables al daño por presión. El objetivo para Ana es 130 sobre 80, no 120 sobre 80. Eso sería demasiado bajo y arriesgado. Pero 130 protege sus riñones y sus ojos sin crear hipotensión peligrosa. Caso 3. Dolores, 83 años. Vive en una residencia. Usa bastón. ¿Tiene sarcopenia marcada? ¿Ha tenido 2 caídas en el último año sin fracturas? ¿Toma 6 medicamentos crónicos? ¿Su presión arterial es 160 sobre 90? ¿Es urgente bajarla? No. De hecho, puede ser peligroso. Dolores es frágil. Su riesgo número 1 no es un ictus isquémico futuro. Es caerse mañana y fracturarse la cadera. Para Dolores, tolerar presiones de hasta 160 sobre 90 es razonable, siempre que no tenga síntomas agudos, siempre que su función cognitiva sea estable, siempre que no tenga signos de insuficiencia cardíaca. ¿Ves la diferencia? Misma edad no significa mismo tratamiento. Tienes que considerar actividad física, comorbilidades, fragilidad, historial de caídas, función renal, medicamentos concurrentes y calidad de vida. La presión arterial ideal para ti depende de todos estos factores, no solo de tu edad. Y ahora voy a darte un protocolo que puedes seguir en casa para determinar si tu presión actual es segura para ti específicamente. Esto es lo que quiero que hagas durante las próximas 2 semanas. Te voy a dar un protocolo simple pero poderoso, algo que la mayoría de médicos no te explican, pero que puede revelarte si tu presión arterial actual es segura o peligrosa para ti. Paso 1. Consigue un tensiómetro de brazo validado. No de muñeca, de brazo. Las farmacias los venden. No necesita ser carísimo, solo validado. Paso 2. Durante 14 días consecutivos, vas a medir tu presión arterial 2 veces al día. Una vez por la mañana dentro de 1 hora después de despertarte. Una vez por la noche antes de acostarte. Pero aquí viene la parte crucial que nadie te ha dicho. Vas a hacer una medición doble cada vez. Primero, acuéstate en tu cama o sofá durante 5 minutos completos, sin teléfono, sin hablar, completamente relajado. Después de 5 minutos, mide tu presión arterial mientras sigues acostado. Anota el número. Inmediatamente después, ponte de pie.
y mide tu presión arterial de nuevo dentro de los primeros 30 segundos de estar de pie. Anota ese número también. ¿Qué estamos buscando? La diferencia entre la presión acostado y la presión de pie. Si tu presión sistólica cae más de 20 puntos al ponerte de pie, tienes hipotensión ortostática significativa, y eso es peligroso. Significa que tu medicación está demasiado fuerte, o que tu presión objetivo es demasiado bajo. Necesitas hablar con tu médico inmediatamente. Ejemplo práctico. Mides acostado, 130 sobre 75. Mides de pie, 110 sobre 70. Caída de 20 puntos. Eso es preocupante. Otro ejemplo. Mides acostado, 145 sobre 82. Mides de pie, 140 sobre 80. Caída de 5 puntos. Eso es perfecto. Normal. Seguro. Paso 3. Anota también cómo te sientes. ¿Mareos al levantarte? ¿Visión borrosa momentánea? ¿Necesidad de agarrarte de algo? ¿Sensación de inestabilidad? Todo esto importa. Paso 4. Después de 14 días lleva este registro a tu médico. No solo los números. El registro completo. Acostado versus de pie. Síntomas. Todo. Este registro es oro puro para tu médico. Le da información real sobre cómo tu cuerpo responde a la medicación actual y le permite ajustar de forma inteligente, no basándose en una medición aislada en consulta, sino en un patrón de 2 semanas en tu ambiente real. Esto es medicina personalizada. Esto es cómo debería hacerse siempre. Y ahora, finalmente, voy a darte los números específicos por edad, los que has estado esperando. Muy bien, aquí están los números. Basados en la evidencia más reciente, basados en el estudio JAMA y otros metaanálisis europeos, para adultos mayores de 65 años sanos, sin diabetes, sin enfermedad renal crónica, sin insuficiencia cardíaca. El objetivo de presión arterial sistólica es entre 130 y 140. La diastólica, entre 70 y 85. Eso es lo ideal. No 120 sobre 80. 130 a 140 sobre 70 a 85. Si tienes entre 65 y 75 años y eres activo y no tienes comorbilidades importantes, puedes apuntar al extremo inferior. 130 a 135 de sistólica, pero nunca menos de 125, porque empiezas a entrar en zona de riesgo de hipotensión ortostática para adultos entre 75 y 85 años. El objetivo sistólico es entre 135 y 145. Diastólica, entre 70 y 85. Este rango protege tu cerebro, previene caídas, y no aumenta significativamente el riesgo de ictus o infarto para adultos mayores de 85 años, especialmente si tienes fragilidad, si usas bastón o andador, si has tenido caídas previas. El objetivo sistólico es entre 140 y 150. Diastólica, entre 70 y 85. Sé que esto suena alto. Sé que tu médico de hace 10 años diría que es inaceptable. Pero la ciencia actual es clara. Para personas mayores frágiles, presiones en este rango son seguras y son protectoras contra caídas. Ahora, casos especiales. Si tienes diabetes, resta 10 puntos a tu objetivo sistólico. Si tienes enfermedad renal crónica con proteinuria, resta 10 a 15 puntos. Si has tenido un ictus isquémico previo, tu objetivo debería ser más bajo, alrededor de 130 a 135. Pero si has tenido un ictus hemorrágico, tu objetivo puede ser ligeramente más alto, 135 a 145, porque presiones muy bajas aumentan el riesgo de isquemia cerebral en áreas vulnerables. Una nota importante sobre la medicación. Si actualmente estás tomando 3 o 4 antihipertensivos y tu presión está en 115 sobre 65, no los dejes mañana mismo. Eso es peligroso. El rebote de presión puede ser severo. Lo que haces es esto. Imprimes este vídeo, se lo llevas a tu médico y discutes un plan de reducción gradual y supervisada. Eso es medicina responsable. Y ahora necesito tu participación. Escucha, necesito que hagas algo ahora mismo. Voy a pedirte que comentes, pero no un comentario cualquiera. Necesito datos específicos, porque quiero ver si hay patrones. Quiero ver si hay personas en riesgo viendo este video. Primer tipo de comentario. Escribe tu edad, seguido de tu presión arterial habitual.
Ejemplo, 72 años, 132 sobre 78. Eso es todo. Edad, presión. Con esa información, podré ver los rangos de las personas que me siguen. Segundo tipo de comentario. Si experimentas mareos al levantarte de la cama o de una silla, escribe una sola palabra: mareo, en mayúsculas. Solo eso. Esto me permitirá estimar cuántas personas pueden tener hipotensión ortostática sin diagnosticar. Tercer tipo de comentario. Si después de ver este vídeo vas a hablar con tu médico sobre tus objetivos de presión arterial, escribe: hablaré con médico. Quiero saber cuántas personas van a tomar acción real después de esta información. Y cuarto tipo de comentario. Si conoces a alguien que ha tenido una caída relacionada con mareos o medicación, escribe: caída. No des detalles. Solo esa palabra. Necesito estos datos. Porque YouTube no es solo entretenimiento, es una herramienta de salud pública. Y si veo patrones preocupantes en los comentarios, haré un vídeo de seguimiento específico. Además, leer estos comentarios me ayuda a crear contenido más relevante para ti, más enfocado en tus necesidades reales. Entonces, por favor, no seas un espectador pasivo. Participa, comenta, aunque sea una línea. Eso me ayuda enormemente y puede ayudar a otras personas que lean los comentarios y se identifiquen con tu situación. Ahora, déjame resumir todo lo que hemos hablado. Recapitulemos los puntos críticos. 1. La presión arterial ideal cambia con la edad. 120 sobre 80 no es universal. 2. Para mayores de 65 años, objetivos entre 130 y 140 de sistólica son óptimos en la mayoría de casos. 3. Presiones demasiado bajas en mayores causan hipotensión ortostática, caídas, fracturas y muerte. 4. El estudio JAMA de hace 3 semanas con 15,000 pacientes confirma que presiones moderadamente elevadas en mayores de 75 reducen mortalidad. 5. Tu caso es individual. Depende de tu nivel de actividad, comorbilidades, fragilidad y medicación actual. 6. El protocolo de medición acostado versus de pie durante 14 días te da información crítica sobre tu seguridad. 7. Nunca ajustes tu medicación solo. Siempre hazlo supervisado por tu médico, pero sí lleva esta información a tu consulta. Este video puede salvar vidas, literalmente. Si tienes un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío, una tía mayor de 65 años, comparte este video con ellos. Ahora mismo. Mándalo por WhatsApp, haz que lo vean completo. Puede prevenir una caída, puede prevenir una fractura, puede salvar una vida. Si este contenido te ha parecido valioso, suscríbete al canal. Cada semana subo información médica actualizada, basada en ciencia reciente, sin sensacionalismos, sin promesas milagrosas, solo medicina honesta y práctica. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por confiar en mí. Y recuerda, la mejor medicina es la medicina informada. Cuídate, cuida a los tuyos. Nos vemos en el próximo video.